Estoy súper contente de estar aquí porque quiero enseñarles una información que me parece muy interesante. Es sobre nuestra Biblia, la palabra de Dios que ha sido revelada a nosotros. La Biblia es un libro que contiene muchas páginas, pero para que llegara a ser como es, Dios inspiró a unos 40 escritores sabios, esto es, les mostró exactamente lo que tenía que escribir para que la Biblia no tuviera contradicciones. Para llegar a ser un libro, esos escritores usaron vários materiais porque passaram por diferentes épocas, pois ela foi escrita durante um período de mais ou menos uns 1600 anos e os materiais vão cambiando, assim como também se registraram vários momentos da história. A primeira superfície em que foi escrita a Bíblia foi a superfície mais permanente, que foi a pedra. La escritura en piedra podemos encontrar en el libro de Éxodo 24:12, el segundo libro de la ley de Moisés, cuando Dios le entrega a Moisés las tablas con los 10 mandamientos. El primer bolígrafo se llamaba cincel. Las escrituras sobre piedras son las que más se han preservado hasta hoy. En la historia se puede observar las inscripciones en las antiguas cuevas, en las estatuas, en las tumbas, en materiales no perecederos y en muchas partes más. El segundo material utilizado que podemos encontrar para la escrita fue la ostraca. Había una concha o fragmento de cerámica sobre el cual se escribía. En alfarería era muy común entre el pueblo, porque las personas que tenían baja renta utilizaban la ostraca. Su nombre técnico es tiesto o cacharro, y había mucho en Egipto y Palestina es la región donde vivía Jesús. Si abrimos la Biblia en el libro de Job, vemos que Job se rascaba con la ostraca, en Job 2:8. Es curioso observar que muchas personas utilizaban esos trozos de cerámica para escribir avisos, apuntar cuentas o la lista de las compras cuando iban a comprar. Otro material muy curioso son las tablillas de cera. Los asirios, griegos y romanos utilizaban las tablillas de madera o de marfil recubiertas con cera. A veces se juntaban dos tablas como una doble hoja. Para escribir en ella se utilizaba cualquier pedazo de madera con una punta. Otro material muy parecido a las tablillas de cera eran las tablillas de arcilla. En la antigua Babilonia, la arcilla era moldeada en ladrillos finos y achatados y en forma de rectángulos. Las palabras eran prensadas en la arcilla blanda con un estilete en forma de cuña y las ponían en el sol para que se secara. Los arqueólogos en la historia encontraron bibliotecas enteras de esas tablillas de barro. De todos los materiales era el más barato, y si querían que se durara más, ellos los cocinaban en fuego. Si abrimos la Biblia en Ezequiel 4:1, vemos a Ezequiel con una responsabilidad de dibujar en el barro fresco toda la ciudad de Jerusalén. Después de todo eso surgió el papiro. Fue el primer paso para el papel antes de la construcción de las pirámides. Los egipcios antiguos habían aprendido a hacer papel de la pulpa de una planta acuática que crecía en lagos y ríos poco profundos. Ellos cogían los tallos aún mojados, ellos apilaban esos tallos, los más gruesos eran apilados y aplastados hasta que se transformaran en una hoja que ya sería el papel. Esa hoja se secaba al sol y podría ser reutilizada para escribir. El papiro era muy caro, pero después de usado podía ser lavado y raspado para ser reutilizado otra vez. El fragmento más antiguo de papiro tiene la fecha de 2400 años antes de Cristo. Se escribía en el papiro con una pluma. Después podemos observar que surgió el pergamino.
El pergamino estaba hecho de piel de ovejas, cabras, becerros y antílopes. Era puesta para secar, después de ser rascada, lisa y limpia, para que se pudiera escribir sobre ella. Así se conseguían unas láminas con las que se elaboraba un libro o rollos de la antigüedad. Pergamino viene del nombre de la ciudad de Pérgamo, donde había una grande producción, pero ese material ya existía antes de que existiera la ciudad, unos 1500 años antes de Cristo. Pablo en el Nuevo Testamento habla de sus pergaminos en 2 de Timoteo 4:13. La biblioteca de Pérgamo llegó a ser la más importante del mundo después de la de Alejandría, pues tenía 200,000 volúmenes de pergaminos. Eran producidos en Pérgamo en lugar del papiro egipcio. La tinta egipcia procedía de plantas e insectos. Después de los pergaminos aparecieron los rollos. Para formar los rollos, la gente pegaba hojas de papiro unas con otras, formando largas tiras alrededor de un palo. Su tamaño era muy limitado por la dificultad de usarlo. Se escribía normalmente por un solo lado. Los que estaban escritos por los dos lados se llaman opistógrafo. Podemos encontrar un opistógrafo en el libro de Apocalipsis 5:1. Había rollos que medían 48 metros de largo, pero normalmente se medían de 7 a 12 metros. También se hacían rollos de pieles o de cobres finos. Cuando no estaban siendo utilizados, eran envueltos en paños y almacenados en jarrones para que fueran preservados. Después de todo eso, podemos observar que surgió el códice o nuestro libro, como conocemos el códice hoy, actualmente. Los rollos eran complicados de ser cargados y a veces se tardaba mucho para encontrar un solo pasaje bíblico en un rollo muy largo. Los cristianos en el siglo II reunieron los libros del Nuevo Testamento. Ellos fueron probablemente las primeras personas a abolir los rollos. Tuvieron la idea de juntar varias hojas de papiro o de pergamino, doblarlas al medio y coserlas a lo largo de la marca. Iban juntando hojas por hojas dobladas. A veces recibía una tapa dura. Este primer tipo de libro se llamaba códice. En la historia encontramos el Códice Sinaítico. ¿Y qué es el Códice Sinaítico? Es nuestra primera copia completa del Nuevo Testamento y fue escrita después del 300 después de Cristo. Fue encontrada en el Monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina. En el año 1844, un estudioso alemán que se llamaba Constantine estaba visitando ese monasterio y descubrió algunos pergaminos con la antigua escritura griega. Se descubrió que esos manuscritos eran parte del Antiguo Testamento con fecha del siglo IV después de Cristo. Hizo una nueva visita al monasterio y encontró hojas suficientes para componer la Biblia casi completa. El Códice Sinaítico se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres. Si tú lo quieres conocer, puedes ir allí a visitar. Ahora, les invito que después de esas informaciones tan interesantes, que podáis investigar un poco más y preparar una exposición para el Día del Libro de tu instituto. Investiga y prepara los materiales o en tu clase o en un laboratorio, porque creo que será de gran utilidad para que los alumnos conozcan cómo nos ha llegado el libro, nuestro libro y nuestra Biblia.